de sobre patología ocular y algunos aspectos resaltantes. Como había comentado algunos grupos que han estado acercándose al Lino para poder hacer una práctica, me pareció interesante agregar algunos temas más, porque me preguntaba sobre citología, sobre si hacíamos citología, y este tema no lo habíamos abordado por el tiempo. Entonces, voy a darles una charla complementaria de patología palpebral orbitaria, lo más resaltante, lo más común, y finalizaré con algunos conceptos que hemos presentado previo a la pandemia, haciendo hincapié en la forma como usamos la patología ocular como ayuda a ustedes los oftalmólogos. ¿Ya? Entonces, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Vamos a ver. De nuevo, recordarles para los que no habían estado presentes en la primera clase, bueno, todos hemos estado presentes, pero recordarles la parte esencial de la patología. Ustedes envían la muestra y el anatomopatólogo, el patólogo ocular, lo que creo que no compartir ahí está. Y el anatomopatólogo lo que hace es examinar la muestra tal cual lo llega. Verificar siempre la cantidad de formol con la cual ustedes envían. Verificar si está orientada o no está orientada. Por eso que les digo una parte importante de nuestro estudio anatomopatológico es la macroscopía. Ahí más o menos orientamos lo que debemos buscar. Por ejemplo, si queremos determinar algún tipo de lesión neoplástica, los bordes quirúrgicos es una lesión benigna, intentar orientar de tal forma que podamos diagnosticar de una manera práctica y rápida dicho caso. Si son múltiples lesiones, identificar la zona. Si por ejemplo es un cuerpo extraño, también. Si son evisceraciones, es lo mismo, ¿no? Como hemos estado viendo con algunos chicos en la práctica, se habrán dado cuenta que es sustancial identificar y diferenciar los tejidos para por lo menos en la misma lámina no confundirlos. Y luego ya habremos visto que hay un procesamiento que demora entre 2 a 3 días dependiendo del trabajo que se realice o del laboratorio donde se realice el procesamiento. Y luego considerar la llegada de la lámina hacia el hacia el patólogo, ¿no? Entonces, todo esto va en correlación también con el diagnóstico que ustedes los oftalmólogos mandan, ¿no? Y claro está, qué tinciones, qué coloraciones se les va a pedir. Como habrán visto durante la semana, lo esencial es lo que el oftalmólogo sospecha. Es una lesión neoplástica, lógicamente ya lo abordamos como neoplasia, con bordes quirúrgicos, identificando cada uno, haciendo los cortes respectivos. Si es una lesión, por ejemplo, infecciosa, tenemos que identificar, ver probar la infección. Si ya tiene un estudio previo de microbiología, de repente no es necesario hacer una coloración GRAM por parte del patólogo. Pero si es una lesión micótica, ¿por qué no hacerla? Un PAS que nos va a ayudar a identificar membranas celulares y se ve claramente las características del hongo. Entonces, eso va en cuanto a lo que es el rubro de las tinciones. Y las tinciones no solamente se da posterior a la microscopía, no, ya de la macro, con la orden patológica, podemos más o menos orientar. Como les mostré la semana pasada, orientación es fundamental. Orientación de las muestras es fundamental. Aquí no hay vuelta que darle, igual acá. Y si ustedes, esta es visceración, por ejemplo. Esta visceración, como lo vimos esta semana junto con los grupos que fueron, observamos claramente cómo distribuimos el tejido, ¿no? La orden solamente nos decía, si no me equivoco, úlcera corneal como siempre y contenido intraocular. Entonces encontrábamos que la parte superior, ustedes pueden observar que esto sería la córnea, el cristalino, el tejido vial y aparentemente el resto de retina. Y esto lo separamos porque en realidad viene como un bloque. Viene como un bloque. Y es entendible que venga como un bloque, pero por lo menos demos información clínica, ¿no? De repente, paciente sí se le puede extraer la córnea, hay restos de córnea evidente en el tejido, restos de cristalina, ¿no?
O de repente estoy mandando de paso un lente intraocular, porque una vez mandaron el lente, creo que les subieron la foto, me mandaron, ahí está, les mandaron una válvula, ¿no? Una válvula y yo lo partí, pensando de que pues, estaba dentro del tejido hemático, y el tejido hemático se parte, ¿no? Se divide en dos, pero si hubiera dicho la orden que había en la válvula, por lo menos hubiera tomado la molestia de separarlo, de buscarlo. Muy bien, eso como les digo siempre, lo esencial aquí siempre es este, identificar, orientar los tejidos, ¿no? Bueno, eso ya lo vimos la semana pasada, lo que es el ahorita, vámonos de frente. Nos faltaba la parte, habíamos hablado del vaso celular, que es el más común, una patología que les va a llegar bien frecuente. Como les comenté, la idea es orientar el tejido y, e identificar los bordes para enviarle al patólogo y el patólogo les puede decir a ustedes si el borde que han dejado está libre. Por ejemplo, en este caso del carcinoma sebáceo, clínicamente ustedes lo pueden identificar, ¿no? Ustedes ya como oftalmólogos, según R2, R3 o R1, ya pueden más o menos identificar probablemente una lesión perifractiva, e incluso con algún tipo de alteración a nivel del cuerpo inferior, se podría decir. Es una masa exofítica, ¿ya? Que se extiende hasta conjuntiva palpebral. Puede ser es amarillenta muchas veces, y por eso más o menos sospechan esa lesión. Recuerde que esta es una neoplasia epitelial, pero de glándulas sebáceas. También, y las glándulas sebáceas que encontramos en párpado pueden ser las glándulas de Meibomian, las glándulas de Seyss, o incluso las propias unidades pilosebáceas del párpado. La más frecuente, según la literatura revisada, es el párpado superior. Y recuerden lo que comentaba el doctor Villalobos la semana pasada, que pueden mascararse con blefaroconjuntivitis. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros encontremos desde el punto de vista microscópico, nosotros les vamos a decir a ustedes, los oftalmólogos, si es de bajo, moderado o alto grado. Y esto está relacionado mucho con el pronóstico. E incluso las lesiones de alto grado ya tienen compromiso intraepidérmico, es decir, la lesión, la piel ya se encuentra alterada e incluso invadida. En este caso, por ejemplo, de la microscopía, ustedes pueden ver áreas blancas, y esto nosotros los patólogos nos ayuda mucho cuando vemos células atípicas con vacuolas, porque nos da a entender que previamente han sido tejido adiposo, células grasas, pero que se han atipizado. Y de esa manera ustedes pueden observar que incluso está queriendo avanzar hacia la epidermis. Si ustedes se dan cuenta, esta es una célula que parece que estuviera liberada y estuviera ingresando a la epidermis que está por acá. Porque en realidad debería estar circunscrito manualmente, no yéndose a la epidermis. En este caso sí hay una evidencia de invasión. La característica, como les digo, si es que ya invade la epidermis, si ustedes reciben un informe anatomopatológico con invasión ya de la epidermis, o una especie de infiltrado payetoide, le decimos nosotros, este cuadro ya va a estar relacionado a un peor pronóstico. ¿Se hace estudios de inmunohistoquímica? Sí, se hace estudios de inmunohistoquímica siempre y cuando las lesiones de carcinoma sebáceo sean difíciles de distinguir. Ojo con eso, porque muchas veces, esto ha pasado ya años atrás, cuando nos llegaba carcinoma sebáceo y a veces nosotros nos quedábamos con solamente responderles carcinoma indiferenciado. ¿Por qué? Porque el carcinoma sebáceo, como les vuelvo a repetir, es el gran imitador y muchas veces hasta nos podemos confundir con un melanoma melanótico. Entonces se hace un estudio de inmunohistoquímica y de esa manera se puede identificar si realmente la célula pertenece o no a tejido sebáceo. Bien, si hablamos de unas lesiones que derivan del folículo piloso, encontramos en la cabeza, en los pediátricos y en los jóvenes, el pilomatrixoma. El pilomatrixoma es una lesión derivada del folículo piloso. Se da en dos picos de presentación, a los 5 años y luego en la quinta década de la vida. Es una lesión muy frecuente, incluso la confunden con santomas a veces, o santogranulomas, o incluso hasta dermoides. Creo que una vez lo recibí como dermoide, creo, no fue en el Lino, fue en otro lugar, y lo pusieron como dermoide, creo que fue
un pilomatrixoma. Y que lo que pasa con los pilomatrixomas suelen ser duros, pero cuando avanza el tiempo, cuando es reciente o es insidiosa la lesión, recién podemos observarla como amarillenta, se confunde y es blanda, pareciera que tuviera el mismo contenido que un quiste de muelo. Y en realidad no es así. Abren la lesión y encuentran que es otro tipo de componente derivado de folículo piloso. Ustedes pueden apreciar aquí la lesión microscópica. Es lo que nosotros buscamos en un pilomatrixoma. Es unas células llamadas células fantasmas. Ahorita les voy a explicar. Realmente hay dos grupos celulares. Primero las basaloides, que van a derivar de dónde. Si sabemos que son basaloides, quiere decir que derivan de las células basales. Recuerden que los folículos pilosos, al ser una invaginación del epitelio, tenemos células basales. Esas células basales son las que van a proliferar y se van a encontrar a la periferia de esta lesión. O sea, digamos que esta es la que va a cubrir la lesión. Y también tenemos ya en el centro unas células llamadas células fantasmas, que derivan lógicamente de la matriz. Estas células eosinofílicas, porque eosinofílicas recuerden que siempre es rosado, y ustedes se dan cuenta, esto rosado pareciera colágeno, porque en realidad si fueran células que tendrían puntos, que son los núcleos, pero que no los veo. Entonces, como no los veo, y si nosotros tenemos un mayor acercamiento, tiene una característica de célula fantasma, es decir, deja el espacio del núcleo, pero no es el núcleo. Eso es lo que llamamos célula fantasma. ¿Ya? Y esto es consecuencia de un tipo de necrosis que puede estar sucediendo en la lesión. Como todo componente degenerativo, hay una especie de calcificación distrófica posterior. Calcificación distrófica es la llegada de calcio hacia la lesión. Por eso es que ustedes tocarán a veces la lesión en pacientes ya de 50, 60 años, duras, lesiones pétreas. Cuando cortamos un pedazo, de repente existe un poco de cristales de calcio distribuidas a lo largo de esas células fantasma. Porque recuerden que las células fantasma son las células degeneradas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial que se le da al pilomatrixoma? Tenemos el carcinoma del pilomatrixoma también, es rarísimo ese carcinoma. También se puede confundir incluso con carcinomas celulares, pero de tipo en diferenciación matricial. Pero como les voy a repetir, es muy raro, además es más o menos determinar la tipia es un poco más fácil aquí, pero hay que saber los diagnósticos diferenciales de estos cuadros, porque a veces, como les dije en clase en algunos, no es bueno botar lesiones, especialmente lesiones de párpado. Otro grupo de lesiones, estas lesiones, por ejemplo, las encontramos en la órbita, ¿no? Las lesiones, los coristomas, le llamamos coristomas. Y hemos tenido coristomas, y creo que vamos a volver a tener seguramente, ya hemos tenido en anteriores, pero estos coristomas en sí, llamados también coristomas quísticos epiteliales, pueden ser los llamados dermoides, los quistes epidermoides, los quistes conjuntivales, e incluso hasta los quistes de contenido orbitario, que se encuentran en órbitas, que se encuentran en la órbita, ¿no? Van a representar casi del 30 al 50% según esta literatura, del 30 al 50% de todos los tumores en pediátricos. En pediátricos es frecuente encontrar. Y es frecuente que lo extirpe porque estas lesiones crecen. Y muchas veces estéticamente no se ven bien. Pero también igual se estudian. No es cosa, porque ha habido casos, y ahorita justo voy a presentarles uno en la cual la lesión grande, coristomatosa, pero tenía múltiples componentes celulares. ¿A qué hace referencia un coristoma? En realidad van a derivar de restos congénitos de un tejido ectodérmico embrionario. Vamos a encontrar ahí restos que se quedan y maduran. Y al madurar generan una especie de cápsula generando quiste. Y lo que se evalúa, lo que evaluamos nosotros, no es el contenido realmente. A veces evaluamos la pared para identificar qué tipo de tejidos, ¿no? Como les dije, son las lesiones quísticas más frecuentes y tienen una preponderancia de la zona superotemporal e incluso supranasal anterior a nivel de la órbita. Aquí podemos apreciar microscópicamente un quiste dermoide. Característica del quiste dermoide es buscarle la pared. Y justo lo que nos están mostrando es la pared del quiste. O sea, imagínense una zona quística con algo vacuo. Y la pared tiene
folículo piloso, les muestro para recordar un poco de pregrado, y además, este es folículo piloso y este también es folículo piloso, solamente que hay dos cortes distintos, y esto de acá que es más blanquecino es la glándula sebácea. La glándula sebácea que nos está indicando que hay una unidad pilosebácea. Entonces tenemos componente dérmico, porque la dermis tiene unidad pilosebácea. Y además tenemos epitelio epidérmico porque se está observando varias capas. El diagnóstico final es un quiste dermoide. Un quiste dermoide típico y clásico. La característica macro, o sea, cuando ustedes revisen la lesión, extraigan, y si lo parten a la mitad, van a encontrar que tiene una especie de material cremoso, amarillento. Esa es la característica de la queratina. Estos quistes dermoides, no sé si en la siguiente me he puesto, ya, aquí lo vamos a hablar. Los quistes dermoides van a tener pues una cápsula delgada, y esa cápsula delgada está compuesta, como les digo, por epidermis, que es la primera capa, y le va a continuar con un pedazo de dermis. Ojo con eso, ojo con esa explicación. Es decir, vemos un tejido, no es ectópico, es un resto congénito del ectodérmico que ha proliferado en una zona que los dermoides tienden a ser quistes que miden de 1 a 3 centímetros máximo. ¿Ya? Ahora, estas lesiones coristomatosas generalmente se rompen. ¿Y esto a qué va mi comentario? Hay lesiones que llegan eritematosas, que entonces se tocan, se caen, no sé, manipulan la lesión en cada momento. Y si ustedes, como ustedes pueden empezar acá, no se ve tan bueno, sí se ve un poco, tiene un componente de la luz, esto es la luz. Eh, Tiene un componente la luz tiene un componente, que es la queratina, como les digo. Si esto sale hacia la pared, va a reaccionar y generar un infiltrado inflamatorio granulomatoso. Y a veces ustedes pueden ver lesiones nodulares, pero irregulares y dolorosas, porque pueden haberse roto. Ya a veces incluso la pared desaparece y lo que queda es inflamación con fibrina. La respuesta granulomatosa, ¿por qué? Porque esa queratina que está acá es reconocida como el cuerpo extraño. Y por eso es una inflamación granulomatosa. ¿Eso sucede? Sí sucede. Hemos tenido casos, sí. No es tan frecuente, pero sucede. ¿Ya? Eh, es interesante que algunas lesiones coristomatosas deben ser recicladas de manera completa, y eso es parte de la formación de ustedes, sacarlo completo, especialmente si está adherido a una parte intraósea, retirarlo, también retirar completamente este quiste y procurar esto para evitar las recurrencias. La idea es evitar recurrencias, chicos. Ya, entonces, Hola, Eric. sí, doctor, sé que se me está. Listo, sigo entonces. Acá, listo. La siguiente es el pseudotumor, bueno, los pseudotumores inflamatorios, ¿no? Otra patología común que hemos recibido en el servicio. Tenemos a la cabeza la enfermedad inflamatoria idiopática, hereditaria. Esta enfermedad, ustedes saben muy bien que está caracterizada por ser de causa no conocida. Ya es una de las más comunes, es aguda, dolorosa y es una masa hereditaria que se da generalmente en una población adulta. Ustedes pueden apreciar en la imagen, creo que ustedes lo saben más clínica que yo, y pueden apreciar tanto en la resonancia como en la imagen clínica una lesión de crecimiento que genera cierta proptosis, genera tosis, ya incluso también tiene un poco de daño a nivel del nervio. Esta característica es la que nos da el pseudotumor inflamatorio. Ojo que perdón, la enfermedad inflamatoria hereditaria idiopática. Esta enfermedad siempre se usa de descarte y gracias al estudio histopatológico también. ¿No? Muchas veces se puede pensar en otras cosas, hasta en lesiones linfoides o tumorales, pero llega y encontramos múltiple componente inflamatorio caracterizado por ya sea linfocitos o plasmocitos. Como les digo, esta lesión
Cuando existe una enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática, es difuso en realidad el crecimiento en casi toda la órbita, pero cuando específicamente se localiza en algún punto, puede ser ya sea en el músculo extraocular generando una miositis, puede ser en tejido adiposo adyacente o incluso hasta en la lágrima, en la glándula lacrimal, ¿no? Las dacrioadenitis esclerosales. A nivel histológico, uy, después creo que no, me faltó poner la otra. A nivel histológico, encontramos un infiltrado inflamatorio. De todas maneras, a nivel de recuerden que la órbita es grasa y encontramos tejido adiposo con grasa. El tejido adiposo con infiltrado inflamatorio. Caracterizado por tener grandes cantidades de plasmocito linfocito. Muchas veces para poder diferenciar una lesión usamos inmunistoquímica, porque a veces estas lesiones pueden confundirse con linfomas o hiperplasias linfoides. Para eso, o usamos inmunistoquímica si es que es necesario, es la última opción, o hacemos más recortes a la lesión y podemos observar con mayor detenimiento dichas estructuras. Ahora, dentro de este cuadro de enfermedad inflamatoria hereditaria idiopática, hay una lesión que está siendo preponderante actualmente porque tampoco tiene una causa conocida, pero se sabe que el factor de la inmunoglobulina más llamativo, la presencia de una clonalidad, es dada por esto, por la enfermedad orbitaria relacionada a IG4. Está caracterizada por tener dos cosas interesantes. Primero, un infiltrado linfoplasmocítico, o sea, es muy parecido a una enfermedad idiopática inflamatoria orbitaria, pero este infiltrado linfoplasmocitario es IgG4. Además que encontramos un componente fibroso y difuso. Esto, claro, eso se lo va a tener que poner el patólogo en la revisión. Esta enfermedad orbitaria IgG4 ya está aumentando los estudios, se está presentando con mayor frecuencia. Hay una forma histológica con H, o sea, con la coloración básica de poder diferenciar es cuando vemos fibrosis difusa, pero es necesario para confirmar el estudio con IgG4, la inmunoglobulina 4. Ya, ahí lo dicen, ¿no? Tenemos que identificar células positivas de 30 a 50 por campo de mayor aumento en el microscopio florestal. Y justo esta imagen histológica les muestro es la tinción de inmunistoquímica. Con la inmunistoquímica nos ayuda ¿para qué? Para poder diferenciar las células. Y es la reacción que sucede en la inmunistoquímica es como un antígeno anticuerpo, que cuando lo que pinta de marrón indica que ha identificado lo que queremos buscar. En este caso ha identificado el IgG4. Por lo tanto, sabemos que estas células linfoides, estas células plasmocíticas están generando IgG4. Por lo tanto, es una enfermedad relacionada al IgG4. Ambas, tanto en realidad la IgG4 es una enfermedad, es un subtipo de enfermedad inflamatoria hereditaria, y esta enfermedad en sí tiene una buena respuesta terapéutica con corticoides. Incluso, revisando la literatura, muchos oftalmólogos lo que usan es iniciar un tratamiento terapéutico, prueba terapéutica, para ver si esta lesión empieza a disminuir y luego posterior sacar la biopsia. No, porque a veces tienen todo descartan todo y piensan de que es un subtumor hereditario. Y es cierto, llega la biopsia y probablemente en la biopsia encontremos, sí, cambios linfoplasmocitarios, pero sí hay ciertas alteraciones cuando uno ya le da tratamiento previo. Eso también hay que recordar. Siempre reportar eso al patólogo, no tratamiento previo de tal, ya tomó tal cosa, o se está dando tal cosa, o se ha dado tantos pulsos de tal. ¿Ya? Entonces, como les digo, la imagen en la parte de la leyenda, ustedes pueden apreciar que es, como les digo, es el hallazgo de las células linfoplasmocitarias, pero con la tensión IgG4. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que les comenté sobre unos casitos, algo práctico, rápido, porque me estuvieron preguntando en la semana y de repente el grupo que falta venir, de repente me pregunte también, y de repente para la citología de impresión es algo que nosotros empezamos, esa citología lo vamos a revisar en la parte final. Quiero demostrar algunos casos interesantes que alguna vez le presentamos en las sesiones de Lino, sesiones académicas de Lino, porque creo que es de interés para ustedes, porque han venido, cuando han estado viniendo los chicos, siempre me han estado preguntando de las cosas comunes, y es cierto, ustedes cuando salgan van a estar más interesados en las cosas comunes, y es lo que más les va a llegar.
Cuando les llega algo raro, seguramente van a preguntar, van a leer, van a buscar en la literatura, ampliar sus conocimientos, ¿no? Por ejemplo, el pterígeno, acá si ustedes lo ven, ustedes lo han visto, lo revisan, ya el autor incluso ya nos ha hecho una revisión exhaustiva de patología conjuntival, pero lo que hicimos acá esta vez, con el apoyo de la doctora Martín, fue buscar las lesiones asociadas. Lo que sucedía era que había muchas lesiones que no nos ponían en el reporte incluso anatomopatológico. No sé si en el reporte operatorio, pero en cuanto a la orden de patología, no me ponían nada. Y bueno, sería un hallazgo, pero conversando con la doctora me decía, no hay que reportarlo, porque me parecía raro. Todos los cambios hay acá. Hay cambios, esto de acá es una degeneración elastótica, esto de acá es congestión muscular, esto de acá es fibroso, pero me llamaba la atención a mí estos espacios en hueco. No me cuadraban esos espacios, dije, bueno, voy a revisarlo. Y en realidad ustedes saben que el pterígeno no se manda para lesiones, otras lesiones más que el neso, porque lo que nos importa es determinar el neso. Pero, lo que también nos estaba importando a nosotros desde el punto de vista académico es por qué los que operan, o por lo menos nuestros residentes de primer año, no se estaban dando cuenta clínicamente de estas lesiones asociadas. Y llegamos hasta el punto de identificar lesiones muy llamativas que ya no dijimos, no, vamos a leer un poco más. Entonces, estas lesiones de acá, a ver, déjenme ver. Esta lesión de aquí, la que les estoy mostrando, estos espacios en hueco, son linfagiectasias, ¿ya? Y ustedes clínicamente, si no me equivoco, lo ven como lesiones pseudoquísticas en la superficie conjuntival. Incluso tengo una más grande, pero no sé por qué no está aquí. Eso es igual, miren esta orden, ustedes pueden apreciar aquí, primario, nasal, segundo, como ustedes habrán visto ahora que han rotado conmigo, y nos llegó acá. ¿Qué llama la atención? Me llama la atención bastante la zona azulada. Eso me llama la atención. De repente con alguien conecta ya creo que la que justo pasó ayer fue Gabriela, ¿no? Creo que contigo hablé ayer, Gabriela. ¿Qué opinas tú, Gabriela? Esa zona azulada, ¿qué cosa crees que podría ser? ¿Tienes tú alguna idea? O Gabriela está sin audio. Está sin audio. O si no, con Gerardo. Gerardo depende de la audio activo. Ya pueden activar su micrófono si gustan. Parece que no tuvieran el audio la posibilidad de activar. Pero bueno, lo que llama la atención, más que todo es esto, ¿no? Es esta lesión, no es, ¿podríamos sospechar de neoplasia? Bueno, como es una lesión proliferativa, podríamos decir que sí, ¿no? Pero es una lesión totalmente basófila. Y esto es lo que me llamó a mí la atención, ¿no? O sea, si retrocedemos a la parte de la orden, no encontramos algún hallazgo interesante, más que es un pterígeno. Y lógicamente cuando nos mandan así tenemos que revisar el epitelio. Pero el epitelio nos pareció tranquilo, no nos pareció ni siquiera cantótico. Pero sí nos llamó la atención esto de aquí. Eso de aquí, cuando vimos lógicamente es una proliferación de infiltrado de linfocitos. Y lo que sucedió acá, pues es que esto es un folículo linfoide. Un folículo linfoide en una lesión de pterígeno, que debería verse como una sobrelevación o una protuberancia, pero no. Es una lesión benigna, no es claro que sí, las cirrosis linfoides también pueden confundirse con algún tipo de linfoma folicular, pero en el caso de esta lesión no, estaba relacionado mucho con el daño actínico y el componente inflamatorio que traía de por medio de la paciente, pero había respondido como lesión folicular, como una hiperplasia linfoide benigna. Eso es lo que nos llamó. Y acá le dimos aumento. ¿Por qué? Porque en realidad queríamos ver la característica de las células. Cuando vemos así proliferaciones linfoides, tenemos que ver que sean no sean no tengan una sola forma, no sean monomórficas, ya que ahí se sospecharía de un linfoma. Pero acá se puede diferenciar que hay algunas más grandes que en otras, porque en realidad podemos ver células incluso de centro germinal. Igual acá, elige, pero acá sí fue de tercer grado, ¿ya? Y nada más, de izquierda. Y esto es lo que me llamó a mí la atención. ¿Qué me llamó la atención? Eso de acá, como les enseñé en práctica, esto es una degeneración elastótica clásica de pterígeno. Pero, me llamó la atención, ¿qué cosa? Aparte de esta zona hemorrágica,
esta zona media llamativa, porque hay esta protuberancia, dijimos. Está bien, esto puede ser la degeneración elastótica, pero dijimos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Vamos a ver, y lo corroboramos, y dimos un mayor aumento, y encontramos estas lesiones oscuras. Volvemos a la misma, ¿no? Miremos acá hay dos, es una sola, ¿eh? Es una sola lesión, ¿no? Nasal, ojo izquierdo. Incluso creo que hice un fragmento, ¿no? Es un fragmento, ¿vieron? Es un solo fragmento, y encontramos, partimos a la mitad del fragmento, y acá encontramos poco epitelio, pero aquí sí encontramos epitelio. Pero en esta lesión le dimos un aumento y me llamó la atención este pigmento en la base. ¿Qué sucede? Hay unas melanosis basales normalmente en pacientes y esto es una respuesta por daño UV también, ¿no? Las células melanocíticas pueden proliferar o por lo menos pueden aumentar en la base, ¿ya? Pero ya me llamó la atención cuando vi más grupos, más pigmento por acá. Entonces dije, no, voy a darle mayor aumento. Y le di un mayor aumento y ya no me gustaron las células. Me llamó la atención, primero, que estas células basales, perdón, las células basales del epitelio estaban normales. Estas células con pigmento estaban en la base, pero había pigmento en la parte más central del epitelio. Y me encontré después con esta célula ya atípica. Un núcleo grande que ocupa gran cantidad de citoplasma. Entonces, vuelvo a repetirles. Si no, no sé si lo han visto clínicamente ese pigmento, pero por lo menos aquí histología sí sabemos que hay una melanosis epitelial basal total, pero con un daño aparentemente nuclear. Si hay un daño ya nuclear, incluso debo pensar que esto puede ser una melanosis. O ya sea un MAP, probable un MAP, o probablemente una lesión melanocítica típica. Entonces lo que se tiene que hacer es estudiarlo con inmunohistoquímica. Solamente nosotros reportamos como melanosis atípica y ya se observa si hay un cambio a nivel molecular para poder sospechar. Pero por lo menos ya sabemos que el caso tiene que ser seguido, tiene que tener seguimiento, porque esta lesión puede proliferar a más, porque ya tiene un cambio atípico, núcleos irregulares en la base. Bueno, esto es una estadística que hicimos sobre las lesiones que se asociaban y encontramos un sinnúmero de lesiones que se asocian. Desde Neus, creo que acá no lo he puesto, lo que he puesto acá es el MAP, no sé qué digo. Desde Neus, quistes de inclusión epitelial, los MAP con o sin atipia encontramos, y más lo que nos preocupa es las lesiones con atipia. Las linfaquectasias, bueno, son lesiones que pueden darse por el componente compresivo de la degeneración elastótica, pero no hay piógenos y el paciente se empieza a tocar. Y lesiones linfoide como la que hemos visto previamente. Entonces, lo que más nos preocupaba era los MAP con atipia, ¿no? Los MAP en sí, si era con atipia o sin atipia. Por lo tanto, es de esa importancia también que la doctora, con estos resultados, se pidió nuevamente que se siga mandando. O sea, hay otra razón por la cual mandar. Sabemos que estas lesiones de conjuntivales tienen de todas maneras sus limitaciones clínicas. No solamente por el residente, sino probablemente por la misma lesión en sí. Probablemente está bien oculta, no es fácil de ver a la lámpara, o de repente está cubierta por la degeneración elastótica y no la deja ver. Entonces, por esas razones de que deben de todas maneras ser estudiados con detenimiento y por lo menos orientarnos a los anatomopatólogos. Ahora, esta es una parte y quiero ahora ver la otra. No sé por qué tengo esta. Ajá. Esto de acá, hace años, cuando recién llegaba me llamó la atención a mí, porque me comentaron también que los cuerpos extraños a veces los descartaban, a veces se quedaban. Yo como les digo en la práctica, déjenlo. Llévenlo a su patología de su sede. De todas maneras tienen que aceptarlo y archivarlo. Nosotros tenemos, hay un protocolo de archivo de historias de cuerpos extraños. Dependiendo del cuerpo extraño puede ser archivado hasta 5 a 10 años, dependiendo del caso. Y, por ejemplo, acá lo mandaron como cuerpo extraño. Esto fue un cuadro, ¿cómo fue esto? Sí, creo que fue ajá, ya me acuerdo. Una paciente mujer, si no me equivoco, que llegó a la consulta y tenía una especie de conjuntivitis, pero le hicieron la versión del párpado inferior y encontraron estas lesiones como cuerpo extraño. No sabían qué cosa era y lo mandaron como cuerpo extraño. Me dijeron, estudialo. Me dijeron, yo le digo, bueno, ok, voy a estudiarlo. Y nos llegó y lo vimos en la microscopía.
La microscopía nos llamó la atención porque esto era un parásito. Era un parásito y era una formación larvaria. No llegamos a determinar, creo que sí lo llegamos, lo llegó a determinar la residente en ese entonces, la doctora Rojas, y llegó a determinar porque fue con este taco, porque nosotros tenemos, ustedes habrán visto lo que han rotado, tenemos un taco ahí de parafina, ahí guardamos el tejido, y y ustedes pueden apreciar que tiene el intestino en el centro, parece que no sé en qué lado estaba la boca, pero más o menos nos orientó la Instituto Nacional de Salud, porque lo llevaron al INS para poder diferenciar. Entonces, más o menos, recordar que estos cuerpos extraños nos pueden sorprender. Acá se pudo hacer el estudio histológico, ¿no? Incluso ni siquiera debimos hacerlo, realmente cuando llegó la doctora del INS le dijo, no, debieron entregarnos los dos. ¿Por qué le digo los dos? Porque si ustedes se dan cuenta que hay dos, acá hay dos, ¿ya? Pero usamos, y lo que pasó fue que usamos el más grande. Porque como ustedes saben, el micrótomo, los que han visto el micrótomo, hace cortes y micras, pero de todas maneras hay que esto de aquí va a entrar en un proceso de deshidratación y tenemos a ver más grande. Entonces llegó el más pequeño al INS y de todas maneras tuvo ciertas intercurrencias, pero nos interesó el caso. Incluso lo presentó, si no me presentó este casito muy interesante como cuerpo extraño universal. Igual otro cuerpo extraño es clásico, ¿no? Un cuerpo extraño metálico, esquirlas, pueden ser restos de bala. Guárdenlo, o sea, no lo guarden ustedes. Si tienen un servicio de anatomía patológica, que lo tengan ahí, o si no lo tienen, mándenlo al laboratorio clínico y lo archiven. Estos suele pasar. Yo soy, bueno, en la parte de ojo de repente no es mucho el problema médico legal, pero en otras especialidades, gineco, traumato, dermato también incluso, cirugía plástica, son las especialidades que a veces tienen mucho problema médico legal por estas cosas de los cuerpos extraños, ¿no? Por esa razón es que en los servicios de anatomía patológica de los hospitales generales los guardan esos cuerpos extraños, incluso guardan hasta 15 a 20 años, ¿qué cosa? Los clavos de, de las fracturas, los guardan. O sea, con eso les digo todo, los guardan. Si ustedes van a un hospital general y preguntan por el clavo, los guardan. Los fetos, por ejemplo, se guardan hasta 10 años, dependiendo del protocolo del hospital. Y eso que son fetos por aborto, ¿ah? Pero se guardan porque no falta alguien de la familia que quiera presentar algún tipo de denuncia médico legal o algo por un problema familiar para generar X cosas y piden ya el informe del. Intenten guardar. Vidrios también, guarden los vidrios. Muchas veces algunos dicen no, y eso pasó cuando yo estaba en la morgue, ¿no? Cuando roté en la morgue alguna vez, no, el paciente dijo, no, a mí me ha caído vidrio. Después tuvieron que buscar dicho vidrio para poder confrontar la información porque en realidad no había sido eso. Parece que la señora había estado siendo amenazada y tuvo que mentir y dijo, no, a mí me habían atacado. Punto. Entonces, guarden eso. Y nosotros los anatomopatólogos que hacemos es describir. Los patólogos describimos la lesión y ponemos la foto macro para que quede en constancia y, lógicamente, el cuerpo extraño queda para este archivo hasta cierto tiempo. Las evisceraciones, como les comenté, creo que esa vez, y acá les pongo ahora el error, es solamente ponernos de información clínica y evisceración. Pónganos más, ¿no? De repente, me rotó acá. ¿Qué más hubiéramos esperado? No es tanto de lo que han tratado por acá. La idea de cuando ustedes manden evisceras, yo creo que les comenté, ¿no? La idea es, lo bueno que en el INOS sí las mandan a patología, pero sí sé que otras sedes no las guardan, se descartan. Eso sí lo sé porque sí me comentan algunos de los residentes que vinieron a rotar años antes. Mándenlo, chicos, mándenlo. De, puede haber sorpresas. Puede haber sorpresas, ha pasado, sorpresas como un carcinoma escamoso filtrante, sorpresas como lesiones ocultas melanocíticas, no digo melanomas, sino melanocíticas, puede suceder a nivel del tejido uveal, ¿por qué no? Eh, también puede haber algún tipo de alteración a nivel de cristalino, un montón de cosas, o de repente cuerpo extraño, nadie sabe. Entonces, guárdenlo, ¿ya? Guárdenlo, por favor, o guarden, envíenlo y den los datos.
Si es una evisceración por úlcera corneal, pónganos aunque sea qué tipo de úlcera creen ustedes que es, como les dije. Dependiendo de la lesión, nosotros hacemos las coloraciones también. Qué tipo de úlcera puede ser, y si es un componente traumático también, qué pasó, ¿no? Y si tiene un componente glaucomatoso u otro tipo de lesión, díganos, porque el glaucoma a veces se puede ver los canales, a veces se puede ver el ángulo, siempre y cuando el tejido todavía esté un poco viable cuando ustedes extraigan, pero la mayoría de visceraciones lastimosamente siempre están necrohemorrágicas, así que difícilmente encontramos esta retina, ¿ya? Difícilmente se puede encontrar, pero de todas maneras denos información, nos va a ayudar, créanme que sí nos va a ayudar bastante. Y si pueden más o menos decirnos qué cosa hay en el frasco, porque sabemos que a veces ya no hay córnea, entonces pueden poner, ¿no? Córnea necrótica en su totalidad. Ya por lo menos sé que no voy a buscar córnea, voy de frente a buscar si es que hay cristalino, o el tejido uveal, o probablemente tejido de retina. ¿Ya? Y como les dije acá, por ejemplo, ni siquiera me pusieron que había la válvula. Ni siquiera me pusieron, y aquí es donde encontré la válvula. Entonces, aquí fue interesante el caso. En realidad puede pasar, con todo, yo como anatomopatólogo, nosotros en el servicio comprendemos que puede pasar, a veces por la premura de llenar la orden puede pasar, pero siempre intenten ya tener una idea de lo que van a poner en la orden y háganlo, o busquen un tiempo para que hagan una orden. No es complicado, tampoco les pido un resumen de historia clínica con todos los datos sabidos y por haber, con resultados de laboratorio, no, eso no. Lo resaltante del cuadro, para poder ustedes orientar, ¿no? Que yo quiero que el patólogo me diga esto, oriéntame. Entonces, ¿no? Si quieres que yo te diga de carcinoma escamoso, ya, oriéntame la lesión, oriéntame de repente cuántos años de la lesión, cuánto tiempo de lesión, si está infiltrando otras zonas, cómo están la piel de alrededor o la conjuntiva alrededor de esa lesión. ¿No? Oriéntame. Algún factor que me quieras dar para poder yo decir, ah, ya, eso sí es carcinoma escamoso. Vamos a ver acá, la siguiente creo que tengo. Ah, esta es la válvula que dije, ¿no? Incluso ni siquiera me dijeron si, si había sido si fue catarata, pero bueno, estaba sobresaliendo ahí. Ah, este es un caso justo del doctor Muro, justo es un caso interesante, una lesión, una niña, una adolescente, que después el doctor lo vio posteriormente, que encontramos esta lesión casi en 360 grados, ¿no? Llamó bastante la atención. Muy llamativo esta lesión blanquecina, con unas áreas medias rojizas en la parte, pero lo que llamaba la atención era que era blanquecina, y que incluso estaba, no, bueno, clínicamente pareciera que estuviera ya llegando a la zona comprometiendo, ¿no? La visión, pero este fue a nivel microscópico. A mí me llamó la atención primero que primero, más o menos nos orientábamos con esta lesión que había un componente graso, por ese color. Cuando es componente graso, tiene ese color y tiene esa superficie media multinodular. Aquí me llamó la atención. Ver la grasa sí me llamó la atención, pero ver este componente glandular basófilo me llamó más la atención. Después, ¿qué me llamó la atención más? Más que todo eso, este componente inflamatorio de por acá también me llamó la atención, pero más me llamó este punto. Este es uno de los cortes, y este es otro. En este corte, y determinamos, porque tuve el apoyo de la doctora, determinamos que era una glándula lagrimal ectópica. Al parecer ectópica, o probablemente, como habíamos comentado, era un resto de glándula lagrimal en un accesorio de repente, o un resto en esa zona que proliferó, porque aquí está proliferado. Aquí es evidente la proliferación de las glándulas. ¿Y por qué? Porque no tienen un patrón, pero tienen un patrón incluso de crecimiento. Aquí también en otro foco de la lesión es grande, es otro foco en la cual determinamos lo que habíamos visto hace rato, un coristoma, pero este parecía un dermoide. ¿Por qué? Porque en realidad tenía la unidad folículo piloso, folículo sebáceo, perdón, y teníamos este componente quístico, esta creatina, y el epitelio lógicamente epidérmico, ¿no? Entonces había un quiste dermoide por medio de ahí. Y este es otro casito que fue presentado, incluso creo que está en un artículo, lo presentó una doctora que ahorita no está aquí, la doctora Arenas, y también caso clínico del doctor Muro, en la cual ustedes pueden apreciar lo llamativo de esta lesión era esas formaciones pilosas que salían como si fuera un mechón de cabellos en una cabeza. Lesión también blanquecina, se dan cuenta, es una lesión blanquecina.
igual, es probablemente que esté cubierto de grasa. Con permiso de la doctora, lógicamente, la doctora fue la que estuvo a cargo de este caso, la doctora Martín, y lo presentó incluso y halló esto. ¿Por qué? Porque a nivel macroscópico encontraron un tejido calcáreo, un tejido duro, poco factible para corte, siempre y cuando no hacemos un proceso primero. Estas lesiones, cuando son recontraduras, pétreas, tenemos que pasar por un proceso. Y ese proceso llamamos descalcificación. Le hicieron la descalcificación y encontraron lo que estábamos pensando. Hueso, tejido óseo, e incluso, no lo llegamos a, creo que lo determinamos bien, pareciera que hubiera estado generando un componente hematopoyético, porque encontramos focos de sangre, o sea, focos de hematías. Entonces, ese punto ya no recuerdo bien, pero creo que estábamos buscando si era formador o no de, como hematopoyético, un punto hematopoyético. Un caso muy bonito, muy interesante que lo presentaron. Incluso. Este caso fue muy interesante, después de años me comentó la doctora que lo habían presentado y lo habían. Y se dan cuenta, ¿no? Y no les he puesto sobre coristoma óseo previos, ¿por qué? Porque en realidad, no porque no haya querido, sino porque este, es rarísimo la presentación de estos casos, pero ahí suele suceder. Esto es lo que hicimos en algún momento, hicimos póster con la doctora Yesha, muy bonito estudio, estábamos en procesos y como todos sabemos la pandemia nos cambió la vida de todos, inclusive el laboratorio, pero esperemos que ya empiece esto nuevamente a funcionar, que estoy seguro que sí, tenemos que esperar que esto de la pandemia baje completamente y poder estar, porque ustedes se dan cuenta que es primordial el contacto médico-paciente, de todas maneras, es evidente. Hicimos citología de impresión conjuntiva. La citología en el estudio ocular en grandes instituciones fuera del país, lógicamente, incluso yo estuve en una rotación por fuera, hacen, pero deben tener los materiales suficientes e incluso los recursos. Lo hacen hospitales que tienen un servicio de anatomía patológica general. ¿Por qué? Porque existen los recursos y se puede extraer un poquito ese recurso para un caso, dos casos que puedan suceder de citología ocular desde el punto de vista de repente orbitario, de repente del humor acuoso o del humor vítreo, qué sé yo. Pero sí, con la doctora también conversando siempre, dándome ideas, empezamos a leer sobre citología e inversión conjuntival. Me llamó muchísimo la atención, porque yo hago citología, pero no citología cervical, citología de BAF, ¿no? BAF, o citología de líquidos serosos, de orina. Pero cuando vine, me llamó la atención, ¿no? Cuando me estaba proponiendo esa idea. Y sí era interesante porque eh, podíamos lograr un estudio de las células de la superficie rápido. Ustedes saben que hasta que operen al paciente y todo lo programen, pasa tiempo. Pero si tenemos sospecha de una lesión, pues ¿por qué no tomarle una prueba rápida? Aquí las citologías siempre son así, rápido. Entonces, leyendo, investigando, con el apoyo también, no me acuerdo del nombre del doctor de córnea, ahorita se me ha ido, y nos ayudó con los papeles filtros, porque se usa el papel filtro en especial, y también tuvimos que leer acerca de lo que debemos enviar en el vial, ¿no? En el vial hay un fijador. Ustedes saben que todo tipo de tejido tiene que ser fijado. Y estos son células, más que todo importante en fijación. Entonces conseguimos, se preparó porque es fácil de preparar también ese líquido. Y bueno, empezamos a hacer. Y la doctora Yesha, que estaba a cargo en esa vez, pues hizo este cuadro, este póster con la parte técnica del estudio citológico. Lo interesante aquí es que si encontramos las células, hicimos varios pilotos y sí encontramos las células. Y también lo interesante es que primero aplicamos en ojos, en cualquier tipo de ojo que encontráramos, para ver qué tal estaba la celularidad. ¿Ya? Y luego, leyendo, encontramos que se usa muchísimo en eso en ciertos países, no en todos, por el costo en algunas zonas, y el otro por la forma de aplicar, y el otro porque a veces el oftalmólogo también tiene sus limitaciones en cuanto al manejo de estos especímenes, ¿no? Porque aquí sí creo que es necesario que o uno de dos, o el oftalmólogo tenga a la mano el patólogo y le diga dónde tomarlo, por lo menos no, cómo colocar en el fresquito,
O al revés, que el patólogo tenga la disponibilidad de estar al costado del oftalmólogo cada vez que tenga la posibilidad de tomar una citología de inversión conjuntival. Y pues lo hicimos, nos preparamos y encontramos varios casos, ¿ya? Y uno de estos fue este, que claramente ustedes dirán, no, pero viste, clínicamente es positivo. Sí, clínicamente puede ser positivo, pero hasta que lo operes, no sabemos si realmente es una lesión leve, moderada, severa, o de repente ya podemos encontrar incluso que hay destrucción celular total. Entonces, se tomó citología de impresión y dijimos, vamos a tomar. No perdemos nada, porque ahora teníamos el papel, ya nos habían conseguido el papel, y lo que es los colorantes ya lo tenemos nosotros en el servicio, porque es parte ¿cómo se llama? De los procesos que tenemos para el tejido. Hay algunos colorantes que creo que teníamos todos, sí, teníamos todos los colorantes, porque igual se usan para el tejido. La única diferencia cambian en los tiempos, como cualquier estudio citológico. Eso ustedes, si quieren, vayan a preguntar a su sede de patología de cada hospital donde están y le dicen, una consulta, ¿cómo hacer la citología? Ah, usamos los mismos colorantes, pero en diferentes tiempos. ¿Ya? Entonces, teníamos eso, entonces empezamos a hacer. Y uno de los estudios nos tocó hacer y encontramos, lo más llamativo fue, está bien, miren, si ustedes se dan cuenta, encontramos acá, estas células, estas redondas de acá son las caliciformes, ¿ya? Pero encontrábamos también unas poliédricas, pero con núcleos muy parecidos entre uno y otro. Y esas son las escamosas de la conjuntiva, porque ustedes saben que la conjuntiva tiene células escamosas. Y generalmente efacela, cuando hace la impresión conjuntival, efacela entre una a dos capas. Entonces, ahí no hay mucho que temer en cuanto a lo que es el toque conjuntival. No es ni raspado, ni una presión exorbitante, nada de eso. Solamente es un toque, como ustedes pueden ver en la primera imagen, en esta imagen de acá, superior derecha. Solamente es un toque. Ese toque se coloca rápidamente en el frasquito fijador. ¿Por qué rápidamente? Porque esta célula lo que hay que evitar es que se degrade. Es una célula que está fresca y el ambiente puede degradarse y llegar a apoptosis. Por eso tiene que estar este, rápidamente adherida, bueno, sumergida a este frasco que tiene el vía. Y luego se colorea y ya. Entonces hicimos este estudio y encontramos en este casito, que es el más llamativo que hemos tenido, una célula bien grande, bien atípica, una muy hipercromática a diferencia de los demás, e incluso que el núcleo ocupa casi todo el citoplasma. Eso es lo que llamamos, por eso que lo pusimos como positivo para neoplasia, ¿no? Entonces, por esa razón, estas tres eran las únicas distintas frente a un componente escamoso también, pero con núcleos, perdón, muy parecidos. Y como si se dan cuenta, la historia clínica nos ayudó bastante, ¿no? Paciente con diagnóstico previo de carcinoma escamoso que ya tiene un diagnóstico previo. Tratado 2 veces por el mismo diagnóstico, el 17 y el 18. Y todavía estaba siendo usuaria de mitomicina. Lo que querían saber es que si esa lesión blanquecina era recurrencia, ¿no? Y sí, pues, era positivo, tenía que ser recurrencia. Lógicamente ya después la mandaron, no me acuerdo si ahí fue operada o la derivado, pero porque creo que esa no le sucede. No recuerdo bien mi caso, en la parte de que hicieron posiblemente, pero sí sé que hay una paciente que ya estaba multitratada, varias veces tenía la recurrencia carcinoma. Entonces, es interesante realizarlo, ¿ya? Y que sí, y luego por ahí nos dijeron para hacer patología de ojo seco, que también se puede hacer, pero por lo menos podemos determinar por campo. En ojos secos es un poco más complejo, porque hay que determinar por campo. Hay que hacer los 4 cuadrantes de la conjuntiva vulvar y sacar un promedio de cuántos caliciformes y cuántas alteraciones metaplásicas existen en esos campos para poder darle un diagnóstico a través de gradificación. Se usa los grados de Nelson, si ustedes habrán leído acerca de ojo seco, se darán cuenta que ustedes usan los test, pero también hay una gradificación citológica que es los grados de Nelson para determinar también ojo seco. Bueno, que les quería dar estos puntos claves, esta práctica más que todo, estos temas más comunes que hacemos en la práctica del lino, de repente como para terminar mi presentación, no sin antes decirles de que de todas maneras me falta un grupo, así que el grupo restante vamos a estar en el servicio y probablemente nos vamos a encontrar todo esto, así que de todas maneras nos vamos a ver en alguna oportunidad. No sé si el doctor Muro quiera agregar algo.
Listo, Eric, muchas gracias. No sé si los doctores tienen el micro abierto, pueden, si gustan, pueden preguntar. Muchas gracias por acudir. Ujú. Pero no es nada. Alguien de ustedes, no sé si son 7, ustedes son 11. Más o menos sé quién iba a faltar, pero no sé la idea. Lo único que quería decirles era lo que había conversado con su delegada, que era determinar el día del examen. Y eso lo dejo a criterio. Les he puesto 3 posibilidades de fecha, solamente quedaría. Bueno, es el examen teórico, porque estoy pensando